Mis hermanos, subía a mi corazón una porción que está en el Evangelio de Marcos. Es una escena en el capítulo 2 y en el versículo 23 podríamos leer, ¿sí? Se supuestamente, no supuestamente, sino seguramente sé que los hermanos recuerdan la escena. Tiene un subtítulo, dice que los discípulos recogen espigas, y tiene un subtítulo que nos empieza a dar como una sensación, digámoslo así, como de suspenso, ¿sí? En ese contexto en el que el Señor creció desde niño y también como él ya de joven y de adulto, ¿no? El día de reposo, ¿cierto? Y ese tiene una connotación, como los hermanos saben, bien, digamos, ¿cómo decirlo? Le agrega unos ingredientes, ¿cierto? Especiales a esta escena, a esta situación por la que el Señor, digamos, aquí pasó, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito. Marcos capítulo 2, versículo 23. ¿Sí? Marcos 2, 23. También está referida en otros de los evangelios, en Mateo y en Lucas, pero aquí resalta algunos aspectos que tal vez no alcanzan a percibirse bien en los otros evangelios que quisiéramos hoy tocar un poquito acá. Entonces dice así: aconteció. Y ese primer aconteció incluso ya me hace pensar un poquito. Ustedes saben que el Evangelio de Marcos pues era básicamente como el testimonio del apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue un discípulo, de hecho uno de los discípulos y apóstoles más cercanos del Señor Jesús, ¿cierto? De los primeros incluso discípulos apóstoles. Y quisiera también aquí agregar una cosa que a veces se nos olvida o pasamos a veces por alto también, ¿sí? También el Señor Jesús no solamente le dijo al apóstol Pedro que él era un discípulo, no solamente le dijo que él era un apóstol, ¿cierto? Sino también, recuerdan mis hermanos, cuando el Señor dijo, también mi amigo, ¿sí? Podríamos decir que este es uno de los amigos más antiguos que tuvo el Señor, desde cuando Él lo llamó, ¿cierto? Y bueno, los hermanos recuerdan bien ahí un poco la historia de esa amistad también, del Señor con Pedro y tal, ¿cierto? Muy, muy cercana, muy también llena de profundas enseñanzas, de profundas situaciones y sensaciones también en el corazón de tanto del Señor como del apóstol Pedro, ¿cierto? Porque esa amistad fue una amistad bien profunda, ¿cierto? Incluso el Señor 3 veces le hizo repetir a Pedro antes de él subir al Padre que si verdaderamente lo amaba, ¿cierto? Y Pedro sí amaba verdaderamente al Señor. Y bueno, entonces esta escena es, digamos, aunque está en el Evangelio de Marcos, ¿cierto? Pues este Evangelio de Marcos prácticamente es una recopilación, o era, digámoslo así, como Marcos el amanuense del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, digamos que recordaba, y Marcos y toda la iglesia cuando se escribían estas palabras, y decía aconteció. Y fíjese que en ese aconteció es como un recuerdo, algo que había en la memoria, ¿sí? Y los discípulos, hermanos, se acordaron de cosas tan, digámoslo así, tan en principio como tan sencillas, ¿cierto? En la cual también el Señor les enseñó, ¿sí? Porque el Señor, hermanos, no solamente enseñaba, ¿cierto?, con las cosas que Él hacía o decía, ¿sí?, sino como Él era Él mismo, su manera de ser, pero no solamente también su manera de ser o su carácter, que de hecho es el carácter al que Él también nos va a ir transformando también a lo largo de nuestra vida, sino también en su manera de vivir, en su manera de relacionarse, en la manera como Él afrontaba los problemas. Porque curiosamente el Señor también tuvo problemas aquí en la tierra, ¿sí? Y como Él enfrentaba todas las circunstancias y las situaciones de la vida, para estos hombres era una enseñanza. El Señor hacía las cosas de una manera muy distinta, muy diferente a que humanamente todos estaban acostumbrados incluso a ver otros
maestros, otros rabinos, porque en esa época era, digámoslo así, bien normal que hubiera discípulos que seguían, digámoslo así, la enseñanza de un determinado rabino, ¿sí? Entonces digamos que el que los apóstoles hubieran recordado y registrado estas cosas, estas enseñanzas, mientras ellos, como dicen aquí, aconteció que al pasar él, se está refiriendo al Señor, por los sembrados. Fíjese, el Señor pasando por los sembrados. Ni siquiera era que había un escenario, ni una sinagoga, ¿cierto? Ni un templo donde el Señor fuera digamos, a dar una exposición muy teológica o muy doctrinal, ¿sí? También lo hizo el Señor en otras oportunidades, ¿cierto? Y también están registradas en el Evangelio. Pero fíjese cómo aquí los apóstoles, era como si, ¿te acuerdan esa vez? ¿Cierto? Dirían los apóstoles, me acuerdo esa vez. Íbamos caminando por los sembrados, algo cotidiano, algo normal. Y ahí el Señor les enseñó esto que quedó en sus corazones, quedó en su mente, quedó en su fe, quedó en su espíritu, en su revelación de lo que el Señor hizo ese aquel día. Y sabe que, hermanos, el Señor puede hacer así también con nosotros hoy día en nuestros asuntos cotidianos, ¿cierto? El Señor puede enseñarnos en medio de una situación muy cotidiana, muy normal, ¿sí? Incluso para los que están estudiando, de pronto están en la universidad, ahí el Señor nos puede hablar con alguna circunstancia particular, ahí está el Señor con nosotros, en las diligencias que tenemos que hacer en el día a día, en los distintos trabajos. Hermanos, el Señor es una persona tan natural en la manera como quiere tratar con nosotros en nuestra vida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él es el mismo. Cuando Él se sentaba a enseñar a multitudes, Él era el mismo que libremente caminaba por el medio de los sembrados, ¿sí? Y así es el Señor en nuestra vida, ¿cierto? Tan cotidiano, tan normal, tan sencillo. A veces nosotros esperamos un determinado momento, un determinado lugar, una determinada forma, un determinado ambiente, ¿sí? Para poder percibir algo del Señor. Pero si nosotros realmente pudiéramos abrir nuestros ojos, podríamos ver que el Señor está con nosotros todos los días, caminando paso a paso. En ninguno de nuestros pasos el Señor nos deja. Cuando nosotros tenemos que ir a veces a esperar, a hacer una diligencia larga, que a veces le toca a uno sentarse en una sala de espera, ¿sí? Si pudiéramos abrir un poco los ojos, el Señor está ahí con nosotros, ¿sí? Si tuviéramos que pasar una noche larga de estudio o de desvelo, porque a veces tenemos noches en las que ni siquiera podemos conciliar bien el sueño, y abriéramos un poquito los ojos, ¿quién está ahí? ¿Cierto? Ahí está el Señor, todo el tiempo el Señor está ahí. Gracias al Señor que estos hermanos no dejaron pasar esto por alto, ¿sí? Porque si no, pues nos hubiéramos quedado sin esta enseñanza. Pero así es el Señor, así el Señor nos quiere enseñar todo el tiempo, mis hermanos. Entonces iba el Señor, ahí dice, al pasar por los sembrados, y aquí está el asunto, un día de reposo. Eso equivale, o como dice ahí la Biblia, era un sábado, ¿sí? Ahora yo sé que los hermanos no necesitaríamos hacer una larga, digámoslo así, lectura a través, desde las leyes del Éxodo y tal, de lo que significaba el día de reposo para ese momento, para esa cultura, digámoslo así, judía, ¿cierto? Estaba en la Biblia, ¿cierto? El Señor había mandado ese día de una manera muy especial, ¿cierto? Y fue así. ¿Y sabe qué me da la atención? Nuevamente me llama la atención que esto haya sucedido en un día de reposo, ¿sí? Porque esto nos hace ver cómo el Señor caminaba de una manera tan libre, ¿sí me explico? Tan, ¿cómo decirlo? Tan espontánea. Nosotros los seres humanos, tranquila, exacto. Nosotros los seres humanos, porque a veces perdemos un poco el sentido más profundo, más importante de las cosas, quedamos a veces en cosas tan periféricas, ¿sí? Y entonces por eso para nosotros a veces es tan importante más el día o una hora, ¿sí? O una vestimenta, una indumentaria, ¿cierto? Parece ser que a veces hacer cosas externas o poner atención en ciertos detalles exteriores, ¿sí?
hace como que el ser humano sienta que está haciendo algo bien por alguna apariencia, digámoslo así, que uno pudiera llegar a tomar. Por ejemplo, en los mismos judíos o hoy día en las distintas religiones, incluso cristianas, a veces las personas se ponen un determinado vestimentas para poder abrirle la Biblia, ¿se han visto? Yo sé que los hermanos obviamente saben eso, ¿cierto? Y solamente con unas determinadas vestiduras y unos determinados accesorios, y esos determinadas vestiduras y accesorios pareciera, ¿sí?, como que entregara no sé, un nivel más de autoridad, o un nivel más de verdad, o de luz, o de revelación, para leer la misma Biblia, ¿sí?, para leer las mismas palabras que están escritas para todos, ¿sí? Pero claro, ese ambiente exterior hace que cambie, digámoslo así, de cierta manera la visión que tenemos de las cosas. El Señor, por supuesto que el Señor, su palabra sigue siendo verdad, con o sin casco, ¿cierto? Con o sin determinadas vestiduras, con o sin guantes, ¿cierto? Que estemos de pie o estemos sentados, para el Señor, la palabra del Señor no cambia su autoridad, no varía su esencia. Si pudiéramos escucharle con un corazón sencillo, caminando por los sembrados, un día de reposo, ¿sí?, hablaría el Señor de una manera tan profunda como si estuviéramos incluso en el mismísimo tercer cielo, como le pasó al apóstol Pablo, ¿sí? Entonces mire cómo el Señor, Él, no sé, está un sábado, pero para el Señor, no sé si el Señor cambiaba su disposición, si esto hubiera sido un viernes o un lunes. Yo creo que el Señor seguiría siendo el mismo. Yo creo que el Señor seguiría siendo tan espontáneo, tan natural, tan profundo, tan santo también. Que el Señor no era más santo, digámoslo así, porque iba aquí con los discípulos o porque era un día santo. No, el Señor era así todo el tiempo, ¿cierto? Creo que el Señor era así todo el tiempo. No creo que el Señor cuando estaba solo era diferente, ¿cierto? ¿No? Seguramente el Señor era igual de santo todo el tiempo. Entonces dice así: sus discípulos andando, y esos discípulos, ¿no?, quiere decir que esos que estaban aprendiendo de Él, nosotros también somos aprendices del Señor. Y esto que está escrito aquí lo estaba recordando uno de sus discípulos. Es como si el apóstol dijera: nosotros que estábamos aprendiendo, ¿es cierto? Nosotros que estábamos caminando con el Señor y nosotros estábamos aprendiendo del Señor. Eso es lo que quiere decir la palabra discípulos, ¿cierto? Una enseñanza que, fíjese, es una enseñanza que se va dando con la experiencia de la vida real, ¿sí? No solamente de una vida, digámoslo así, académica. Eso no eran los discípulos que quería el Señor. El Señor quería unos discípulos de vida, de compañeros de camino. Esa es la que es verdadera enseñanza, ¿cierto? Cuando la vida la compartimos y la vivimos con el Señor. Eso es lo que eran esos discípulos en esa época, así era. Andando, comenzaron a arrancar espigas, ¿sí? Qué cosa tan sencilla, tan simple, ¿cierto? Comenzaron a arrancar las espigas, ¿sí? Parece ser, en otros evangelios va a decir que tuvieron hambre los discípulos, ¿sí? Y porque tenían hambre y ellos podían ahí arrancar de lo que había en el camino, y empezaron a comer porque tenían hambre. Y entonces los fariseos le dijeron. Entonces aquí aparece esta figura también de los fariseos. Los fariseos eran aquellas personas que ciertamente tenían un conocimiento profundo de los estatutos, de la Torá, ¿cierto? La minucia, digámoslo así, la interpretación, el celo de la Biblia, de la palabra. No había, digámoslo así, una escuela, una interpretación, unas personas, también obviamente porque ellos eran personas, una escuela, digámoslo así, que fuera la más, digámoslo así, más minuciosa en cuanto a observar lo que de la Biblia o de lo que de la ley, porque no era toda la Biblia, solamente el Antiguo Testamento, ¿cierto?, se cumplía o no se cumplía en los ámbitos, en todos los ámbitos, ¿cierto?
de la vida. Entonces estos fariseos le dijeron al Señor. Y yo pienso una cosa, hermanos, normalmente, claro, obviamente que en los fariseos había un espíritu, digamos, que no era un espíritu correcto para con el Señor, había un espíritu decididamente, digámoslo así, opuesto a la persona del Señor Jesús, ¿sí? Aunque aquí en el Evangelio de Marcos esto aparece en el capítulo 12, cuando sucede esta escena, cuando uno lo ve en los otros evangelios, por ejemplo en el Evangelio de Mateo, esto aparece por allá en el capítulo 12, ¿sí? Es decir, que ya el ministerio del Señor Jesús era ciertamente ya un ministerio reconocido. E incluso ya le estaban, como decir, siguiéndole la pista, ¿sí?, al Señor, porque el ministerio del Señor era un ministerio, digamos así, muy raro. No estaba como dentro de los parámetros o de las exigencias o dentro de las normas establecidas por, digámoslo así, por el sistema pues que había establecido para los asuntos, entre comillas, espirituales, más bien religiosos de la época. Entonces al Señor ya lo tenían ahí como ahí como observándolo, como decimos a veces, como que entre ceja y ceja, ¿sí? Mirándolo todo el tiempo, ¿cierto? Pero yo considero también que, aparte de eso, que ciertamente es verdad, porque la Biblia también lo menciona, también, digamos, cuando uno va al principio de dónde salieron los fariseos, que eran esos hijos de Fares, que fueron de los sacerdotes allá del Antiguo Testamento, cuando hubo esa división entre el reino de Judá y el reino de Israel y tal, e incluso los que se fueron con el rey Jeroboam, como veíamos allá en la escuela de la obra, expulsaron los sacerdotes levitas y tal, y todo esto fue una situación difícil. Los hijos de Fares fueron aquellos sacerdotes, digámoslo así, fieles, que siguieron cumpliendo, digamos, lo que decía la palabra del Señor, aún en esas épocas como tan complicadas. Ellos siguieron, digamos, con fidelidad lo que decía la palabra respecto a la administración del templo y todo esto. Pero entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que también, digámoslo así, podríamos decir que los fariseos también representan nuestra mejor intención humana, ¿sí?, de cumplir o de satisfacer aquello que nosotros entendemos desde nuestra posición humana, a veces incluso sincera también, entendemos que es cumplir o servir la palabra de Dios. Eso también representan los fariseos, una intención humana, ¿sí me explico?, tal vez a veces de buena disposición, de hacer lo que entendemos nosotros que es lo que el Señor anhela y quiere de su palabra en nuestra vida. Eso también, ¿sí? ¿Por qué digo esta parte también? Porque no quería leer tampoco, para mí, lo digo primeramente, no quería leer este pasaje o señalar aquí a estos fariseos como si fuera alguien que estuviera como allá muy afuera de mí, hermanos. La verdad es que esta misma circunstancia yo la reconozco muchas veces en mi propio corazón, ¿sí? A veces queremos con todo nuestro anhelo y con todo nuestro fervor, por supuesto, hacer lo que creemos que es lo que hay que hacer y lo que hay que cumplir de la palabra del Señor, ¿sí? Por eso quería leer esta lectura también desde esa posición, de que de cierta manera nosotros también, en mi caso, por ejemplo, también uno a veces quisiera también, ¿cierto?, honrar al Señor. Seguramente los fariseos inicialmente también había esa condición, ¿cierto? Pero mire lo que sucede acá. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Sí? Esa es la mente, así funcionaba la mente y así funciona nuestra mente también, ¿sí? Esa mente que pone, digámoslo así, esa comparación exterior y juzga qué está bien, qué está mal, qué es lícito, qué no es lícito, cuál es la mejor manera de hacer las cosas, determinadas cosas, ¿cierto? Pero vamos a ver cómo el Señor nos enseña que nuestra propia mente, ¿sí?, aún queriendo hacer lo bueno, todavía necesita la unción del Señor,
para que incluso Él nos pueda explicar, entender, hacer ver sin velo aquellas cosas que verdaderamente son la verdad, ¿sí? Entonces, así está, le hacen esta pregunta al Señor, bueno, ¿por qué hacen estas cosas? Están haciendo mal. Para ellos no solamente era hacer cualquier cosa, para ellos era un pecado grave, un pecado complejo, ¿sí? Pero Él les dijo, aquí empieza el Señor, mire ese pero Él les dijo. Entonces, hermanos, siempre tenemos que esperar qué dice el Señor, a aquello que nosotros estamos considerando, ¿sí? Siempre debemos tener digámoslo así, la intención de saber que esa puede ser mi posición, pero vamos a ver si esto es lo que también el Señor mismo lo ve de la misma forma, de la misma manera. Pero es que está escrito. Pero es que lo que está escrito sin el Espíritu del Señor, ¿cierto? Puede ser un engaño del propio Satanás. ¿O no intentó incluso el mismo Satanás nada más y nada menos que al Señor Jesús mismo? Yo bueno, lo hubiera hecho con alguno de los apóstoles. Uno dice, bueno, pues es que hasta el apóstol más duro, renegaduro para interpretar la doctrina y la palabra, de pronto se podría dejar enredar, ¿sí? Pero se lo dijo al Señor. El diablo le habló al Señor aún así de esa manera. Qué tremendo es eso, ¿cierto? Por eso ahí nosotros nos damos cuenta cómo realmente, hermanos, es tan necesario siempre estar a los pies del Señor verdaderamente con un corazón dispuesto, hermano. No hacer nada solamente por una pura inercia, por una, digámoslo así, por una intención incluso de hacer las cosas conforme a un determinado proceso, procedimiento, ¿cierto? Necesitamos, Señor, yo creo que mi corazón es tan falible, tan maleable, ¿cierto? Tan influenciable, Señor. Examíname, Señor, y alúmbrame, quita de mí cualquier rasgo que pueda haber, ¿cierto? Que a veces uno mismo, o no decía así incluso el rey David, examina mi corazón, ¿cierto? Y ve, Señor, qué es lo que hay en mi interior, en mi corazón, porque, hermanos, necesitamos que sea la luz del Señor la que todo el tiempo nos esté examinando para no acostumbrarnos a nuestra propia luz, porque cuando uno se acostumbra a su propia luz, ¿sabe qué pasa? No se da cuenta que puede estar. Una vez nos pasó algo en la universidad estudiando, ahora que hablamos, ¿sí? Estábamos estudiando ahí, y ahí en el escritorio, en la sala ahí de estudio, estábamos ahí estudiando, tal, mirando ahí los libros y tal, y de pronto entró mi mamá. Dice, ¿ustedes por qué están estudiando a oscuras? ¿Por qué no prenden la luz? No nos habíamos dado cuenta que iba a ser ya pasadas las 6:30 de la tarde y no habíamos prendido la luz. Y no nos dábamos cuenta de que estábamos a oscuras. Y cuando mi mamá prendió la luz, incluso hasta nos encandiló. ¿Sí? No sé, seguramente les ha pasado en alguna oportunidad. Cuando uno se da cuenta, pero prenda la luz que se va a quedar ciego. Yo no me había dado cuenta. Sí, pues si empezó a estudiar a las 5 de la tarde, de pronto a esa hora la luz, y se acostumbró, y uno se va acostumbrando a la luz que uno tiene. Es distinto cuando uno, ¿cierto? Está a la luz de una luz mayor. Le pasó así al apóstol Pablo también, dice que iba al mediodía y dice que una luz se le apareció. Así sería el nivel de la luz que al mediodía la pudo distinguir, ¿cierto? Porque hubiera dicho, bueno, una luz a las 7 de la noche, no, pero es que hasta un fósforo, pues a las 7 de la noche alumbra bastante. Pero dice que al mediodía una luz que lo dejó hasta ciego, ¿no? Entonces imagínense lo que es la luz del Señor. Y eso le pasaba un poco a los fariseos y nos pasa a veces a nosotros, ¿sí? Creemos que estamos juzgando las cosas bien, creemos que esto es lo que es lícito y aquello no, esto sí, esto no, y resulta que viene una luz. Señor, ¿yo por dónde me iba a ir? Si tú no abres mis ojos, me voy por el hueco que no estaba viendo, ¿cierto? Así pasa. Entonces dice así, miren lo que les dijo el Señor. ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios
siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió de los panes de la proposición, de los cuales, de esos panes, no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Y ahí hay una referencia, y uno puede ir al Antiguo Testamento y leer esa escena, leer allá esa historia, ¿sí? Había unos panes que eran sagrados, santificados, solamente lo podían comer los sacerdotes, los sumos sacerdotes, que debían usar una determinada vestidura, que debían entrar unos determinados tiempos. Allá hay toda la cosa, ¿sí? Y aún así, aún allá en el Antiguo Testamento, ¿sí?, hubo esa situación. ¿De qué? De que el sacerdote, ¿cierto?, permitió que David y sus hombres, que estaban en guerra, que estaban siendo perseguidos por Saúl y toda la cosa, pero ahí, ¿cierto?, el sacerdote, que representaba la autoridad de Dios, la palabra del Señor y todo, les permitió y les concedió comer a esos sacerdotes de esos panes. Y esa es la escena que el Señor está trayendo aquí presente, ¿cierto?, para enseñar a nuestros corazones, como también a los fariseos, por supuesto, y a sus discípulos, que son los que más están aprendiendo aquí. Miren, hermanos, que yo creo que esta enseñanza, ¿sí?, aunque también los fariseos estaban escuchando, ¿cierto?, fíjense quiénes fueron los que recordaron y los que grabaron esta enseñanza, digamos así, en su corazón, en su mente. Fueron los propios discípulos. Los que más estaban aprendiendo, los que verdaderamente aprendieron aquí, fueron más los discípulos. ¿Sabe por qué? Porque no se trataba de una enseñanza doctrinal. No se trataba de una enseñanza de la letra. No se trataba de una enseñanza de la forma exterior. No se trataba de una enseñanza del procedimiento, ¿sí?, que es donde a veces nosotros como seres humanos, todos, ¿cierto?, podríamos tener la tendencia, ¿sí? Bueno, pero dígame cómo es, ¿sí? Dígame el listado de cómo es para comer los panes de la proposición en ese caso. Pero dígame quién, pero dígame cuándo, ¿sí? Pero por dónde. ¿Sabe qué dice el Evangelio de Juan? Dice que el viento sopla de donde quiere y pasa por donde va. Así es, dijo el Señor Jesús, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿cierto? No que no haya, obviamente, ¿cierto?, una dirección, una directriz del Señor, por supuesto que sí, ¿cierto? Pero esa dirección, esa directriz de parte del Señor siempre va a ser gobernada también por el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Y el Espíritu Santo de Dios va a hacer que todas las cosas, digámoslo así, concuerden, ¿sí? Porque, por ejemplo, no es que aquí el Señor les hubiera dicho, no, que nosotros, no, el Señor les dijo, hay que leer esta otra parte también, ¿cierto? Que eso es lo que el Señor Jesús les dijo también a los discípulos, que a veces podríamos haber leído solamente una parte. Y si uno de pronto está, como en estos casos los fariseos, por ejemplo, que ellos era más bien como buscando el quiebre al Señor, ¿cierto? O querían aparentar ser más inteligentes que los discípulos o más inteligentes que el mismo Señor Jesús, porque había también incluso hasta temas de celos ahí, religiosos y tal, ¿cierto? Entonces, a veces para que los fariseos mismos, pues claro, pues ellos buscaban los pasajes, digámoslo así, que como que más podrían, digámoslo así, estar acorde con su propia posición, ¿cierto? Porque así somos a veces nosotros, ¿sí? Legalistas, ¿cierto? Los versículos que más nos acordamos cuando estamos en alguna tensión familiar, entonces, pero aquí dice que es que la esposa tiene que sujetarse al esposo, ¿cierto? Esos son los que nos acordamos rápido, ¿cierto? Sí, pero aquí dice otra cosa también que, sí me hago entender. Entonces un poco el Señor lo que nos enseña también es eso, sí, espera, porque ¿qué? Cuando hay algo en el corazón, ¿sí?, eso es lo que normalmente nos hace errar. No que la palabra se hubiera equivocado, no que la Biblia haya que corregirle, no, lo que pasa es que la suma de la palabra, como dice el Salmo, la suma de la palabra es verdad, ¿sí? Y es el Espíritu el único que tiene capacidad de abrirnos los ojos para ver
por dónde es que la palabra nos guía y nos enseña. De lo contrario, nosotros solamente leeríamos, no sé, cuántos capítulos o cuántos versículos dejaríamos nosotros para nuestra propia Biblia, ¿cierto? Casi que cada versículo que lee uno, el de arriba me gusta y el de abajo ya me hace sentir incómodo, ¿cierto? Porque casi somos. Y hermanos, y es que todos estamos siendo enseñados, todos estamos siendo discipulados, ¿sí? Por eso el Señor viene a veces y nos dice, sí, pero acuérdate que aquí también dice esto, ¿cierto? Pero es que la Biblia dice que hay que pedir perdón, sí, pero también dice la Biblia también que hay que perdonar, ¿cierto? Y al revés, ¿cierto? A veces decimos, no, la Biblia solamente dice que hay que perdonar, no, también dice que hay que pedir perdón. Entonces ahí el Señor como que nos va mostrando un poquito lo que le hace falta, no a nuestra mente, sino a nuestro corazón, ¿cierto? Entonces ahí el Señor estaba enseñando un poquito así esas cosas. Entonces dice así después de que el Señor recuerda esa escena, ¿cierto? Y aquí el versículo 27 dice, también les dijo, y esta es la enseñanza que verdaderamente el Señor quería aquí como de fondo, ¿cierto? Digámoslo así como más hacer hincapié. El día de reposo, ¿sí? Ese día exterior, eso por lo que ustedes sienten tanto celo, que es que se está haciendo el día que no es, o el día que es, o la hora que no es, ¿ok? La luna que tantas señales nos sirve, que representa tantas cosas, el sol que fue también creado, del cual el Señor dice que Él es como el sol, dice el apóstol Pablo, todas esas cosas son ¿qué? Son figuras que nos quieren mostrar algo espiritual mayor. ¿Sí lo dice así el apóstol Pablo o no lo dice así el apóstol Pablo? El apóstol Pablo lo entendió así. ¿Y por qué el apóstol Pablo lo enseñó de esa manera? Porque ese fue el espíritu con el que el Señor enseñó a sus discípulos, ¿sí? Esa fue la enseñanza con la cual el Señor capacitó y discipuló a sus discípulos. El Señor no enseñó a sus discípulos a ser rebeldes contra el día de reposo y vamos a aprovechar que es el día de reposo para ofender a los fariseos. No, esa no fue la enseñanza del Señor. La enseñanza del Señor fue, vamos a comer porque tenemos hambre, ¿sí? Ay, es el día de reposo. Ay, yo pensé que era el jueves. ¿Y eso qué le cambia al corazón? Nosotros somos un poco más de estructuras exteriores. Y si el Señor no le contesta, porque es que usted empieza a orar a las 8 y hay que orar a las 4. ¿Sí? Así a veces somos. No somos así nosotros a veces somos así. Ah, pero y usted subió a Monserrate, pero ¿cómo subió? No, pues normal, no, que es que tiene que subir de rodillas. ¿Y cuándo subió? No, que un domingo por la tarde. No, era el ¿cuándo es que tú vas a subir? Hay un día especial para subir allá. El Viernes Santo, esos tienen sus días, ¿no? Que eso se forma una vez porque es que es ese día. Hermanos. Llenos de mitos. Llenos de creencias en la mente que nos hacen sentir más espirituales, más entendidos. Y eso no es así. Al contrario, de eso fue que vino a librarnos el Señor. El Señor dijo, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí es así? El que me ama es un asunto de amor al Señor, una relación sincera, transparente. El que me ama, mi palabra guardará. Hay personas que guardan la palabra y no aman al Señor y guardan todo lo demás, ¿cierto? Entonces, esto es lo que empieza el Señor aquí a decir. También les digo, el día de reposo, ese que ustedes tanto quieren y tanto aman y tanto veneran, ¿cierto? Y tanto entienden, dice así, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Eso fue lo que el Señor les quiso enseñar a los discípulos. Las personas ponen en el centro las cosas, ¿sí? Y ponen al Señor en lo periférico.
pero es al revés. ¿Cómo dice el versículo? Dice, lo leían los hermanos. Busca primero el reino de Dios, su justicia, todas las cosas serán añadidas, ¿cierto? O sea que está el Señor y están las cosas que son añadidas. ¿Sabes qué es algo que es añadido? Que si no está no pasa nada. ¿Sí me explico? Es como cuando uno va a un restaurante y a uno le traen el plato. Uno dice, ¿tiene un poquito más de sal, que le quiero añadir un poquito más de sal? ¿Sí? A uno le pasan la sal, ¿cierto? Cuando vamos a pagar el plato, ¿sí? El que le echó un poquito más de sal y el que no le echó un poquito más de sal, ¿cuánto valen los dos platos? ¿Será que hay uno que vale más y otro que vale menos? No le puedo decir, ay, mire que usted le está cobrando lo mismo a este que le echó sal. No, es que eso era una añadidura. El plato en sí vale lo mismo. No, pero si él le echó más sal, ¿cuánto le vale la sal? Es una añadidura. ¿Sí me explico? Puede estar y no pasa nada. O puede no estar y no pasa nada. Como dijo el Señor, otro versículo allá en el Nuevo Testamento, dice, si Él nos dio a su Hijo, a Jesucristo, su Hijo, ¿no nos dará también con Él que todas las cosas? O sea que las cosas es todo el resto y el Señor es lo central. Nosotros, como somos seres humanos, queremos poner todas las cosas en el centro y al Señor Jesús girar en torno a las cosas que nosotros queremos. Pero es al revés. Él nos quiere dar a su Hijo las cosas, hermano. ¿Y qué son las cosas? Las cosas son todo. Todo lo demás. Todo lo demás. Todo lo demás, hasta nuestra propia vida, hermanos, no es tan importante como el Señor mismo. ¿Sí? Eso es lo que es importante. Está el Señor en el centro. Todas las cosas pueden estar o no pueden estar. ¿Sí? Y el corazón, ¿cierto?, tiene que ir aprendiendo eso. Nuestro corazón, cada uno de nuestros corazones, mi propio corazón, el de cada uno de los hermanos. Señor, ayúdanos a poner los ojos en Cristo. Y las añadiduras como añadiduras, las cosas como cosas. Lo central en la iglesia es Cristo, es el Señor. No es el color de las silletas, ¿cierto? No es la manera como organizamos las sillas, ¿o sí? Eso no, ¿cierto? O es la manera como, no sé, no me acuerdo de una oportunidad, y no lo digo por, digamos, por ridiculizar a nadie, sino por hasta dónde puede llevar, digámoslo así, una pérdida de la visión de estas cosas que está enseñando aquí el Señor. O sea, no, es que no podemos todavía, eso lo viví yo en carne propia, todavía no podemos abrir la iglesia porque todavía no tenemos batería. ¿Sí me explico? Cosas de ese. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano, la religiosidad, queda en ese espíritu mismo que el Señor está aquí desbaratando. ¿Sí? Porque un sacerdote, digámoslo así, un cura, no puede predicar el evangelio si no tiene cierta investidura y tiene ciertas cosas. ¿Por qué no se puede bautizar en un río, sino que tiene que ser en una determinada catedral, por ejemplo? ¿O por qué en lugar de subir a orar a Monserrate, qué diferencia tiene en salir a orar aquí y de pronto a la Loma de Chacón, que no nos queda más cerca? O incluso de la misma Loma de Chacón, si salimos al jardín y nos sentamos, le pedimos al Señor, Señor, ayúdame. ¿Sí es así o no es así? O la manera, el procedimiento, cómo se hacen las cosas. Hermanos, sí, así hace muchas veces el enemigo para quitarnos la luz, la revelación del Señor. ¿Sí? Y aquí vamos a terminar acá. Dice, el hombre por causa del día de reposo. Lo importante para el Señor, más que el día de reposo, ¿sabe qué es? El hombre. El hombre. El hombre. Más que el día. ¿Sí? Más que el día. Hoy incluso estamos rozando casi en alguna medida, ¿sí?, en el que nuestro corazón podría volver otra vez a ponerle más importancia o más valor al día que a lo que pasa en el corazón del hombre. ¿Sí me explico? Sí, así es. ¿Por qué es importante para determinadas personas hacer determinados ritos? No por el Señor, sino por la catedral.
¿sí? No por cómo lo hace en su corazón, sino por el cura que se lo dio o por el papa que lo bendijo. Señor nos guarde de todo esto. Porque lo que es importante es lo que hace el Señor en el corazón. Nosotros hoy tomamos la Santa Cena. ¿Qué día es hoy? Hoy es sábado. ¿Y qué pasa si la tomamos el jueves? ¿Qué pasaría en el corazón? Sería que nuestro corazón quedaría pensando, pero ¿qué día será que toca tomar la cena? ¿Qué día es más santo tomar la cena? ¿A qué hora es más santo tomar la cena del Señor? Yo pienso que la santidad no tiene que ver con que sea sábado, jueves, viernes o lunes. El apóstol Pablo dijo, todas las veces que la comiereis, todas las veces que la bebáis, ¿haciendo qué? Memoria de qué día es y de qué hora es. Dijo el Señor así. ¿Qué es lo que hay en la mente cuando nosotros tomamos la mesa del Señor? ¿Es la obra de Cristo? ¿Es la muerte santa, sacrificada por nuestros pecados lo que nos santifica? ¿O es el día en que yo lo estoy haciendo o lo dejo de hacer? ¿Ustedes qué opinan? La resurrección. ¿Cierto? Señor, cada vez que la comamos, cada vez que la tomamos, ¿cierto? Que es así. Y así en todo. Hermanos, cuando oramos desde la mañana o desde la noche o al mediodía, la Biblia dice así, dice, orad sin cesar. ¿Sabe cómo a veces había interpretado ese versículo en alguna edad anterior? Y eso fue verdad. Como la Biblia decía que orar sin cesar, ¿sí? Los hermanos dijeron, no, pero es que entonces lo que hay que hacer es orar, solamente orar. Y las personas dejaron de trabajar, dejaron de tener familia, se quedaron célibes, se fueron a un monasterio porque querían cumplir el versículo que decía orar sin cesar. Algunos incluso llegaban a desmayarse porque no querían dormir por no dejar de orar. ¿Sí? Pero ¿qué es orar sin cesar? Orar sin cesar es, hermano, cuando esté trabajando, ore. Cuando esté haciendo el desayuno, ore. Cuando vaya para una cita, ore. Cuando vayamos a una, ore. Cuando vaya en el bus, ore. Dele gracias al Señor. Señor, gracias. Cuando esté cansado, ¿qué hay que hacer? Señor, estoy cansado, ayúdame. ¿Cierto? Y hasta gracias por estar cansado. A veces quisiéramos hasta tener las fuerzas para podernos cansar y no podemos cansarnos. ¿Sí o no? Entonces, hay que orar sin cesar. No quiere decir que el Señor nos quiera volver, digámoslo así, como un ente, digámoslo así, raro, no. Todo el tiempo orar quiere decir eso. O hermanos, pregunto yo, ¿no hemos orado algunos mientras estamos lavando las papas para el almuerzo? ¿A alguno no le ha venido un canto del Señor? ¿No le ha venido una alabanza? ¿No le ha venido, ay Señor? Y a veces está uno ahí, Señor, a esta hora nuestro hermano tal, puede estar entrando, qué sé yo, a un consultorio, a Andresito allá, sus pacientes, Señor, ayúdame, ¿cierto? Eso es orar sin cesar. Sí, es cierto que es así. No es tanto una cosa, digámoslo así, que nos saque de lo que es, digámoslo así, propio, natural, forzado, digámoslo así. Porque el Señor en otra parte le decía a estos mismos, a esos mismos les decían que ellos, por ejemplo, les gustaba pararse en las esquinas, hacer largas oraciones con sus vestidos, y hasta hoy uno puede ver cuando los hermanos que van a Israel, hasta hoy día, hay allá unas personas con unas vestiduras y tal, y unas maneras de hacer y hasta de moverse. ¿Sí me explico? Hasta las oraciones que el Señor hizo en oraciones, por ejemplo el Padre Nuestro, que ni siquiera en los 2 evangelios está igual, lo volvimos un rezo idéntico, y ni siquiera los apóstoles lo repitieron exactamente igual. Cuando uno lo lee en Lucas y en el otro evangelio se da cuenta que hay diferencias. Y entonces, ¿por qué nosotros lo volvimos un rezo? ¿Sí era una oración? ¿Sí? No le daba tanto legalismo que hace poquito hubo una noticia, no sé si la vieron, de unas personas que dijeron que si querían ver al Señor tenían que ayunar.
Y ayunaron tanto que murieron 80 personas. Ay, Señor. Hace poquito. Sí, Ay, sí, Guatemala sí, se fueron sí, para sí, una- tremendo. 80 personas. Hermanos, que el Señor nos ayude, porque de una u otra forma, como decíamos, sea que los fariseos lo hubieran hecho por ofender al Señor directamente, a la persona del Señor. O sea, porque, digámoslo así, en su intención de servirle lo hacían ignorantemente, como lo hizo también el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿por qué perseguía a los cristianos para matarlos? Porque él creía estar sirviendo a Dios de esa manera. ¿Sí? Entonces, ese es el asunto. Que el Señor sea el que verdaderamente gobierna. Dice así, el versículo 28, la enseñanza, el colofón, la conclusión, dice así: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, ¿sí? Del día de descanso aún. ¿Cuánto? Seguro que de toda la semana, del lunes también, del martes también, del miércoles, del jueves, del viernes. Qué precioso es eso. Pues nosotros debemos tener un corazón para que el Señor siempre sea verdaderamente lo más importante, más allá de todo lo que alrededor pueda llegar a variar en cierta, digámoslo así, disposición, ¿no? Nuestro hermano oraba al principio y verdad que lo hacíamos con una sincera cariño y amor. Por todos nuestros hermanos, por los que se reúnen también hoy, ¿cierto? Aún por los pastores, por todos los hermanos, ¿cierto? Que de una u otra manera el Señor sea glorificado, como decía Pablo en algún momento, sea por lo que sea, dice Pablo, que Cristo sea predicado y sea utilizado, ¿cierto? Lo demás, el Señor, lo que verdaderamente sea necesario de que el Señor da más luz, Él mismo la va a hacer. Entonces, oremos que el Señor también no nos deje nunca sin su luz, sin su sencillez y sin su verdadera revelación de lo que es ciertamente esencial, ¿cierto? El Señor nos guarde. Padre, gracias, Señor, a ti. Bendito sea tu nombre, Señor. Señor, hoy quisiéramos, Señor, decirte, Señor, una vez más, reconocer una vez más, Señor, expresarte una vez más, que tú eres lo verdaderamente importante en nuestro corazón, Señor. Que a quien amamos es a ti, Señor. Que a quien queremos oír, escuchar, percibir, Señor, eres tú mismo, Señor. Que nuestra necesidad eres tú, que nuestra expectativa eres tú, Señor. Que queremos aprender más de ti, Señor. En nuestra vida, Señor, cada día, Señor, queremos aprender más de ti, Señor. Señor, aún todo lo que ya sabemos de ti, Señor. Queremos, Señor, que esté en tus manos y que tú nos sigas hablando, Señor. Que no nos dejes, Señor, sin tu voz, nunca, Señor. Que nos hables todos los días de nuestra vida, Señor. De lunes a lunes, de sábado a sábado, Señor. Que nos sigas hablando, que nos sigas enseñando, que sigas caminando con nosotros todos los días, Señor. Que nuestro corazón sea sensible para ti, Señor. Que no queramos ponerte una medida demasiado estrecha, Señor, como en esta ocasión, Señor, algunos que no te comprendían bien, Señor. Ayúdanos, Señor. Guarda nuestro corazón, Señor, de ficciones, Señor, en nuestro propio ser, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos tenerte a ti, Señor, cerca, porque tú eres real, porque tú eres lo verdaderamente real, eres tú, Señor. Porque tú eres la verdad, porque tú eres el camino, el único camino, porque tú eres la vida, la verdadera vida. ¿A dónde iremos si solo tú tienes esa vida que produce, Señor, tu Espíritu, Señor? Guárdanos para ti, Señor. Ilumínanos y no nos dejes en nosotros mismos, Padre. Muchas gracias, Señor. Bendecimos, Señor, nuestros hermanos, cada una de las familias, la semana, Señor, que comienza, nuestros trabajos, los estudios, cada viaje, cada trayecto, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos allá en Faca, Señor. Gracias por la alegría de tener esta comunión con nuestros hermanos, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias por tu pan que nos diste hoy, Señor, también. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén, Señor Jesús.